De lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Arrancamos de una vez este programa de la madrugada, el lunes 4 de junio de 2018, con el desayuno informativo que nos proporciona la gente del Pitazo.com. César Batis, director del Pitazo, está en línea en este momento. César, ¿qué tenemos hoy en el Pitazo Madrugador? Muy buenos días. Buenos días, Chugo. Saludos a ti y a toda la audiencia. En el Pitazo Madrugador de este lunes tenemos que protestas nocturnas mantienen cerradas vías de Ocumares del Tuy. Ayer en la tarde y en la noche también los vecinos de Ocumares del Tuy salieron a la calle y con barricadas, con basura, con objetos que incendiaron, cerraron las calles debido a la falta de agua. Los tiene desesperados la situación de la falta de agua. En términos de servicios públicos también conocemos a través del Pitazo que sectores de Punto Fijo registraron apagón de hasta 12 horas. Por otra parte, autobuseros cobrarán 50.000 bolívares desde Los Teques a Caracas. Y lamentablemente también tenemos que falleció el cantautor de Barinas y su esposa en accidente automovilístico. Esto ocurrió la tarde de ayer. El cantautor sufrió un infarto, perdió el control del vehículo, se estrelló contra un objeto fijo, su esposa estaba sin cinturón de seguridad y pues salió del vehículo por el impacto y falleció. Lamentable esta noticia ocurrida en Barinas. Y bueno, además de esto, también estamos llevando información de lo que está ocurriendo en Guatemala, al menos 7 muertos por la erupción de un volcán de fuego en Guatemala. Bueno, esto es todo por ahora. Esto es toda la información que tenemos en este desayuno informativo, Chugo, y les recuerdo a toda la audiencia que nos pueden seguir a través de @elpitazo.tv y elpitazo.ml. Muchas gracias y buenos días a todos. Muchísimas gracias a ti. Él es el periodista César Batis, director de elpitazo.com, en alianza con la Fuerza de la Unión, proporcionándonos los lunes, miércoles y viernes esta agenda informativa, este desayuno informativo. En efecto, severa la situación anoche, no solamente en Ocumares del Tuy, sino también en Cuba. Haremos referencia a esto en el segundo segmento de este programa. Ahora, por supuesto, la gran noticia de este fin de semana está referida al tema de la excarcelación de los presos políticos. ¿Por qué digo excarcelación y no liberación? Bueno, porque no están libres. ¿Tú me entiendes? No están libres. No están libres. Estas personas están sometidas a un conjunto de condiciones sustitutivas de la pena, que es el término exacto que utilizan los abogados. Es decir, no están en prisión, están en su casa, tienen que presentarse cada tantos días al tribunal, tienen prohibición de salida del país, tienen prohibición de declarar a los medios. Por eso hay que decirlo con todas sus letras. Es falso eso que dice el gobierno de que se trata de que, bueno, que se reincorporen plenamente al debate político. No, bueno, ¿cómo se van a reincorporar si no pueden declarar a los medios? Es decir, si no pueden elevar su voz, ¿no? ¿Cómo puede incorporarse al debate político si en este momento una dimensión muy importante de ese debate es, por ejemplo, el tema internacional?
Acaba de ocurrir este mismo fin de semana un encuentro de todos los parlamentos de América Latina aquí en Cúcuta a propósito del tema venezolano. Y hoy se produce la sesión ordinaria del Consejo General de la OEA a propósito del tema venezolano. Entonces, ¿cómo se pueden reincorporar plenamente al debate político si tienen prohibición de salida del país? Si no pueden viajar. ¿Me explico? Es decir, no se trata de un tema semántico, no se trata de que yo no quiero utilizar la palabra tal, sino la palabra cual. Es que es exactamente así. Estas personas no están liberadas, están excarceladas. Y habría que decir incluso excarceladas mientras tanto, mientras no le dé la gana a los carceleros volverlos a meter. De todas maneras, por supuesto que celebramos el hecho de que se hayan reencontrado con sus familias, personas que nunca, repito, nunca, subrayo, nunca debieron estar presas ni un solo día. Tenemos en línea a Jady Caro. Jady Caro es la hermana del diputado Gilbert Caro, una persona que fue detenida violando su inmunidad parlamentaria, violando sus derechos humanos, y habiendo sido mantenido siempre en una condición de reclusión sencillamente infrahumana. Aquí tuvimos a Jady Caro en más de una ocasión, bueno, haciéndole patente la solidaridad no solamente de este espacio y de este equipo, sino la solidaridad de todo el país con su hermano Gilbert Caro. Jady, sabemos que Gilbert está en este momento en tratamiento médico, está en una clínica caraqueña tratándose una afección que, por cierto, durante mucho tiempo le fue negada asistencia médica por ese motivo. Sin embargo, dinos tú, ¿cómo fueron estas primeras horas de Gilbert Caro en libertad? Te escuchamos. Aló. Aló. Tenemos algún problema en la conexión con Jady Caro. Jady Caro, repito, la hermana de Gilbert Caro, diputado. Por cierto, pueden ubicar en nuestra cuenta @Fuerza Unión VE y @Chuotorrealba las imágenes conmovedoras del reencuentro de Gilbert Caro con Stacy Escalona. Stacy Escalona es la novia de Gilbert Caro, una persona que ni siquiera vivía en el país, venezolana por supuesto, pero que estaba fuera del país y que estaba de visita acá, visitando a su familia y visitando a su pareja. Bueno, les montaron eso que se llama en términos judiciales y en términos periodísticos también una olla. Les montaron un falso positivo, les inventaron unas cosas que le había encontrado no sé qué cuestión dentro del carro y los metieron en prisión. Jamás vieron pues un proceso judicial regular ni ordinario. No, no había pues la posibilidad de administración de justicia cierta en un proceso tan irregular como ese. Ayer se produjo con 24 horas de retraso la salida de Gilbert Caro del penal Fénix, allá en el estado Lara. Y bueno, la escena fue ciertamente conmovedora y la pueden encontrar en nuestra cuenta de Twitter. Tenemos ya por fin a Jady Caro. Jady, muy buenos días. Te preguntábamos cómo han sido estas primeras horas de Gilbert Caro fuera de los muros de la prisión. ¿Cómo ha sido eso para él, para ti, para la familia? Te escuchamos. Sí, buenos días, Chuo, gracias. Bueno, ahorita Gilbert está bastante consternado. Gilbert, hasta anoche lo pude ver en la clínica, fui a llevarle sus cosas como en horas de muy tarde, y ya estaba estaba solo, estaba ya con... lo vi bastante. Gilbert tiene que pasar ahorita por un proceso de recuperación. Lo veo, no sé, lo noté muy aislado de lo que le hablábamos. Trataba de contarle cosas y en momentos no estaba con nosotros. De su salida, bueno, hasta ahorita no hemos podido conversar mucho porque ha estado rodeado de las personas que lo quieren. No está ahorita en una clínica y no hemos podido conversar bien, pues. Recibe nuestra palabra de afecto, nuestra palabra de solidaridad y nuestra palabra de respeto.
era J.D. Caro, la hermana de Gilbert Caro. En más de una ocasión la tuvimos acá reclamando libertad para su hermano, y hoy que su hermano está en la calle, hoy que su hermano está fuera de los muros de la prisión, tenemos el placer ciertamente de reiterarte esa solidaridad, porque sigue la lucha por la libertad plena para Gilbert Caro y por la libertad de todos los que están aún en la condición de secuestrados políticos, porque ni siquiera son presos políticos, son secuestrados políticos. Y en esa condición, por cierto, se encuentra aún otro joven dirigente de la democracia venezolana, que es Vilca Fernández. Vilca Fernández es uno de los nombres claves de ese conjunto que son los presos políticos venezolanos, por su actuación antes de caer en prisión y por su coraje y liderazgo dentro del conjunto de los presos políticos. Sin embargo, su nombre no estuvo ni en la primera ni en la segunda lista de las personas a ser excarceladas. Tenemos en línea al señor Jorge Fernández. El señor Jorge Fernández, padre de Vilca Fernández, vive en los Andes, vive en Mérida, y para él significa no solamente un gasto, sino un extraordinario esfuerzo y desgaste. Toda esa peregrinación prácticamente diaria, semanal, hacia el helicoide, el SEBIN. Y por cierto, allá lo encontramos en esta madrugada del lunes 4 de junio. Señor Jorge Fernández, muy buenos días. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Para cuándo se espera que se produzca la excarcelación de Vilca Fernández? Le escuchamos. Amigo Chu, muy buenos días a usted y todos los radioescuchas. La verdad que información, vamos a decir, oficial que tenga sobre la salida de Vilca, la excarcelación de él, no la tengo. Solo tengo unas declaraciones que dio el gobernador Barreto Sira de Anzoátegui, cuando le preguntaron sobre la excarcelación de Vilca, él respondió que sería el día martes. Sin embargo, pues estoy a la espera realmente. Espero que realmente eso se cumpla, que no solamente escarcelen a Vilca, sino que también a todos los presos políticos que quedan, que cese la persecución, que regresen los exiliados, que realmente no se siga repitiendo estos momentos tan difíciles, tan trágicos en la historia del país, que por pensar diferente te tengan que meter preso o te secuestren realmente. De tal manera que en este momento simple y llanamente estoy a la espera, son días difíciles, se hacen largos realmente, pero realmente pues siempre pido tener fortaleza, tengo fe de que esa excarcelación, y al igual que la de todos los que están en este momento en la condición de mi hijo Vilca, van a finalmente a ser escarcelados realmente, ¿no? Queremos que nos haya regalado estos minutos en esta madrugada del lunes 4 de junio. Respetamos, por cierto, su prudencia, su cautela, son horas delicadas, y todos nos unimos a usted en la oración por que se produzca la pronta excarcelación de Vilca Fernández y de todo venezolano que haya sido detenido por causas políticas, que sean presos de conciencia, que sean presos políticos de verdad. Digo esto porque, como sabe el país, desafortunadamente, en el marco de este conjunto de excarcelaciones, los señores del gobierno, no sé por qué razón, simplemente, seguramente para seguir deteriorándose aún más en su ya fallida credibilidad, están metiendo gente que no es, pues gente que no corresponde. Por ejemplo, en el primer lote metieron a un grupo de sujetos que, bueno, han cometido sencillamente el delito de agresión de lesiones graves a un ciudadano. Son las personas que agredieron al diputado Teodoro Campos, los llamados colectivos violentos del oficialismo,
Así que allí no corresponde la noción de preso político. Son personas que sencillamente han cometido delitos contra las personas, delitos contra la integridad física, en este caso un representante popular. También está una persona que está investigada por estafa, el famoso caso de la venezolana, una institución llamada La Venezolana que vendía supuestamente a crédito carros chinos y que dejó ensartado un gentío. Bueno, lo cierto es que en ese conjunto metieron gente que no es, pero sí hubo un conjunto de excarcelaciones de personas que son presos de conciencia. Nosotros elevamos nuestra oración, elevamos nuestro llamado para que ese proceso continúe y para que no se pare, no se detenga simplemente en medidas sustitutivas, sino que esto llegue hasta la libertad plena de todos los presos políticos, si es que de verdad estamos hablando de un proceso de reconciliación y de búsqueda de la paz colectiva. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ustedes recordarán que el pasado viernes hicimos acá una entrevista a unos vecinos de Villa de Cura, esta población muy cercana. Esta población es del estado Aragua, esta población está aquí en pleno corazón geográfico de Venezuela. Nos contaba el señor Pérez, vecino de una granja llamada La Montañita, ubicada en el sector Camejo de Villa de Cura, que una finca productiva, esta finca La Montañita, una finca con producción porcina, con producción avícola y con producción en materia de vegetales, había sido asaltada, había sido invadida por unos sujetos fuertemente armados, unos sujetos que se paseaban incluso con armas de guerra y con granadas al cinto. Esa información no es aislada, desgraciadamente, se produce en el contexto de un conjunto de señalamientos que han hecho diversos y destacados voceros de nuestros productores agropecuarios en el país. La agresión contra la propiedad privada es sistemática, tanto que se habla ahora del plan Ubica tu Casa y el gobierno sale a desgarrarse la vestidura y dice no, eso no existe, eso es mentira. Y resulta que tienen, desde los tiempos de Franklin Brito, una especie de plan Ubica tu Finca, destruyendo cualquier cantidad de unidades productivas en el campo venezolano. Tenemos en línea al presidente de FEDENAGA, el señor Carlos Oduardo Albornoz, quien ha hecho una valiente y sistemática denuncia de esta situación. Carlos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué es lo que está pasando en el campo venezolano? Te escuchamos. Sí, gracias, Chugo, por la oportunidad. Valoramos profundamente que siempre estés atento a todo lo que tiene que ver con el acontecer agroalimentario. Ciertamente, a partir del año 2003 en adelante, lo que ha ocurrido con el tema de la propiedad obedece sin duda a una
sistematización de la forma en la cual quienes han gobernado Venezuela han ido fracturando la confianza, destruyendo la columna vertebral realmente de cualquier sistema económico, que es la inversión y la reinversión. En el momento en que desaparece la confianza, nadie pone su dinero en sectores y en áreas que son absolutamente neurálgicos. En el caso de la agroalimentación, lo lamentable es que tiene un contexto que tiene mucha influencia en lo que es como una sociedad queda sometida por la falla de oferta alimenticia. Vaya mucho más allá del sufrimiento que tiene el venezolano hoy, el padecimiento que tiene, donde hay ya encuestas que señalan que prácticamente más del 75-80% de los venezolanos está comiendo solamente 2 veces en sus casos, ¿no? Eso significa que hay un problema mucho más agudo que simplemente la demolición de unidades de producción que han estado toda la vida al servicio de la nación, produciendo los alimentos que necesitamos. Nosotros llegamos a exportar hace muchísimos años, cuando lo sanitario no era tan riguroso como llegamos a exportar incluso carne seca a otros países. El café y el cacao fueron el petróleo que mantenía a esta nación por siglos. Llegamos a exportar mucho más recientemente arroz. En fin, nos producíamos todas las hortalizas que necesitábamos, toda la carne que necesitábamos, casi toda la leche que necesitábamos. Llegamos a exportar en un momento dado maíz blanco. Nosotros, este país llegó a producir más de $5.000 millones en alimentación, que al transformarlo llegaron a convertirse en más de $30.000 millones de PIB que entraban, que este país producía solamente con el tema agroalimentario, te reitero, en producción primaria y agrotransformación. Ahora bien, en los últimos 64 días han habido 28 ataques específicos a la propiedad, ellos, por cierto, unos al sector privado, otros a fincas del sector público, que también nos toca defender, Chugo, porque aquí no se puede hacer discriminación. Aquí el tema del respeto a la norma, ojo, y yo aquí soy reiterativo, el respeto a la norma, lo que establece nuestra norma jurídica vigente, tiene que ser para incluso aquellas fincas que fueron arrebatadas, confiscadas, despojadas a sus legítimos dueños. Lamentablemente, esto golpea nuevamente al sector agroalimentario, y si se lo sumas a la durísima situación de sequía que vive el estado Falcón, Carabobo, Aragua, el estado Guárico, Anzoátegui, todo el norte de Bolívar, Cojedes y parte del estado Monagas, bueno, entonces nos encontramos en una situación donde están pereciendo más de 1.100 reses al día. Ya sumamos prácticamente 54.000 animales que han fallecido por el tema de la sequía, y cada vez son más. Si tú a todo esto le sumas que en los últimos 60 días, dada la circunstancia electoral por la que pasó Venezuela, aunque hubo votación, no hubo elección, pero todo este andamiaje que se montó recientemente con el tema de la reelección del señor Maduro, bueno, entonces estamos en una situación verdaderamente precaria que sin duda alguna no nos hace ser optimistas en cuanto al futuro de la posibilidad de entregar oferta alimenticia para cada uno de ustedes. Estamos conversando con el presidente de FEDENAGA, Carlos Oduardo Albornoz. Carlos, la semana pasada nosotros conversamos con Aquiles Hopkins. Aquiles Hopkins, como tú sabes, tu amigo, presidente de FEDEAGRO, él nos decía que Venezuela está produciendo en este instante apenas el 25% de lo que consume, y que no hay ni divisas para importar ni insumos para producir, y que en consecuencia la perspectiva hacia adelante es que incluso mantener ese precario 25% pueda ser muy difícil, y la consecuencia de todo eso se llama hambre. Desde tu perspectiva como presidente de FEDENAGA, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué debemos esperar los venezolanos ante una situación como esta que nos está diciendo? Para mí realmente no es que me sorprenda, pero sí me alarma escucharte decir que incluso las fincas que el Estado le ha arrebatado a sus legítimos propietarios
están siendo también invadidas, porque ya esto habla ni siquiera de una política de Estado, esto nos habla de un pillaje generalizado. Entonces, en un panorama como ese, ¿cuánto le costará al ciudadano de a pie llevar un plato de con algo de proteína? ¿Cuál es el estimado que tienen ustedes en FEDENAGA a propósito de esto? Mira, tú sabes que a lo mejor no lo sabes, Chu, tu audiencia le comentamos, nosotros nos forjamos en lo gremial en FEDEAGRO, ¿no? Cuando Aquiles fue el segundo vicepresidente de FEDEAGRO, yo era el primer vicepresidente y era vicepresidente de FEDENAGA, muere nuestro presidente Rubén Darío Barbosa, yo asumo, pero en un momento de mi vida yo era vicepresidente de ambos gremios, yo conozco FEDEAGRO, casi también como conozco la Federación Nacional de Ganaderos. Ese fue mi equipo por una carrera gremial. No solamente nosotros estamos en contacto, aparte de eso, Aquiles forma parte del comité ejecutivo de la Federación Nacional de Ganaderos. El propio Aquiles, en este momento, actualmente, yo converso con Aquiles constantemente, e incluso nuestros equipos trabajan en conjunto. Muchos casos que tenemos que hacerlo por necesidades, por la actividad propia que es inherente una de la otra. Más del 90% de nuestro rebaño tuvo doble propósito, es decir, el ganado produce carne y leche, y su alimentación estaba basada en muchos casos, sobre todo en estas partes de donde está ahorita mismo la sequía de manera extendida en restos de soca vegetal, es decir, una actividad muy cercana una a la otra. Lo que refiere aquí es absolutamente cierto. Nosotros lo advertimos, incluso creo que en tu programa en una oportunidad mencioné las fallas que había y las necesidades que habían de insumos, y que la logística para traer, por ejemplo, el fertilizante era muy complejo porque no teníamos las gandolas, los puertos no estaban absolutamente en su mejor momento y ya no había tiempo de traer las gandolas. Te cuento algo, nosotros hoy es 4 de junio, ya el ciclo está un poco más avanzado, en un 55%, ya ha corrido el ciclo norte-invierno, que es donde se producen el 80% de los alimentos en Venezuela. Le explico a tu audiencia, el ciclo norte-invierno empieza el 15 de abril en Barinas y después se va corriendo el ciclo de siembra en todo el país y termina aproximadamente el 15 de julio en Bolívar, en el estado de Bolívar. Ese ciclo ya va un poquito más de la mitad. Si fuese el 1 de junio estuviéramos justo en la mitad. Ya va un poquito más de la mitad. No llegaron los insumos, lamentablemente, ya no hay tiempo de que lleguen. Y nosotros deberíamos de producir el 80% de los alimentos en estos 3 meses. Es un tiempo finito con las lluvias, porque los sistemas de riego en Venezuela no dan para más de lo que están produciendo. Bueno, ahora bien, no llegaron los insumos, lamentablemente las previsiones de FEDEAGRO yo las tomo por ciertas y por serias, y incluso escuché hablar aquí de una cifra muy dura, que es que Venezuela está por ahora en capacidad, con la previsión que tenemos, de producir solamente unas 400.000 toneladas de maíz blanco, entre maíz blanco y amarillo, de maíz. Si ese maíz se utilizara en su totalidad, para producir el maíz para harina precocida, Venezuela contaría con apenas 1.7 meses de consumo de maíz de todo el año, es decir, de los próximos 12 meses a partir de la cosecha, que es en octubre. Esto quiere decir, Chugo, que ya nosotros no tenemos manera de revertir esta situación, por lo menos en octubre del 2019. Y para poder revertir nosotros, empezar a revertir, no revertirla totalmente, para nosotros empezar a revertir esta situación tenemos 2 opciones. Una, gastar $1.200 millones en alimentaciones mensuales para poder garantizarle aproximadamente 900 gramos de alimento a cada venezolano. Eso es matemática pura y ahí no hay manera de hacer concesiones. Eso es matemática. Lo que usted se come, lo que yo me como, lo sumamos, eso cuesta tanto y aproximadamente vale eso. Lo otro es que se hiciera una inversión con unos 3 o 4 días de renta petrolera, invirtiendo 3 o 4 días de renta petrolera en aproximadamente unos 8 o 10 mil tractores que pudieran comprarse necesariamente antes. Fíjate que yo intento echar el cuento completo para que, si están escuchando la gente, que yo sé que lo saben muy bien también, eso no, en el ministerio y en todos los entes gubernamentales están muy claros en lo que deben hacer, pero si no compran los tractores de aquí a noviembre, no hay tiempo para que las fábricas lo produzcan y lo entreguen. Por eso hay que cancelarlo y después que nos los reenvíen para que estén en los campos a partir del 15 de abril del año 2019. Si eso no ocurre de aquí, desde junio,
hasta octubre de este año, es imposible que nosotros hasta el octubre del 2019 podamos revertir la situación. Y esta arruga se estaría corriendo por lo menos hasta el octubre del 2020. Entonces, reitero, hay dos opciones. O compramos tractores e insumos y tratamos de poner a producir los campos venezolanos. Se respeta la norma, se respeta la propiedad privada, se cuida a la gente que todavía permanecemos en las unidades de producción, o nosotros estaremos viendo la opción de comprar los alimentos con dólares, que estoy absolutamente convencido que no se tienen en Venezuela, y lo otro es, comprar los tractores antes de noviembre para que puedan llegar aquí en abril y puedan trabajar en el campo venezolano. Si no, bueno, a lo mejor pudieran llegar, que se compraron los tractores. Fíjate que nosotros no estamos diciendo que no den dólares, para nada. Nosotros lo que necesitamos son tractores e insumos, y no que no los regalen, que nos los pongan aquí para nosotros poderlos comprar y trabajar a través de la banca. En fin, creo que es una situación muy justa. Lo que sí no podemos, Chubo, es producir para todo el país, lamentablemente con bueyes. Eso no existe, eso a lo mejor quedaba en la cabeza de algunos mucho más radicales, pero lamentablemente la situación que te dibujo es la que hemos venido alertando desde el año 2004, y que lamentablemente tiene hoy a Venezuela sumida en este drama oscuro en el que estoy absolutamente convencido que superaremos, pero que hace falta sin duda un cambio en el modelo político-económico y en el modelo de los políticos del modelo económico también. Disculpen, sigo, como es obvio, severamente afectado por esta enfermedad respiratoria que desde hace una semana ha disminuido pues mi capacidad de comunicarme con usted. Estamos conversando con Carlos Eduardo Albornoz, presidente de FEDENAGA. Carlos, finalmente una última pregunta. Ante un panorama como el que nos describes, un panorama que la anarquía no lo soluciona, sino que lo agrava más, ¿cuál sería tu sugerencia, ya no como presidente, ya no como líder gremial, sino como ciudadano activo que eres? ¿Cuál sería tu sugerencia para la ciudadanía? ¿Cuál es el talante y cuál es la actitud que la ciudadanía debe desarrollar? Nosotros hemos visto con admiración los tractorazos, las protestas ingeniosas que han hecho el sector agrícola y el sector ganadero, porque además lo han hecho sin parar la producción, sin afectar las unidades productivas. ¿Cuál sería, desde tu perspectiva, repito, como ciudadano movilizado, tu sugerencia, ya no al gobierno, que lo has dicho claramente, sino al ciudadano ante una situación como esta? Sí, fíjate, yo ayer estaba en mi unidad de producción. Nosotros no tenemos sábados ni domingos, y gracias a Dios al personal que nos ayuda, a ellos les interesa que trabajemos cualquier día, cualquier hora, porque cuando ellos trabajan los domingos el pago es triple. Entonces, claro, cobrar media semana de un salario que es paupérrimo, que es vergonzoso. Nosotros incluso a veces en la mayoría de los salarios son 10, 12 veces más de lo que es un salario mínimo. En muchos casos a nuestros trabajadores incluso les damos la comida para que pueda tener algún sentido estar todavía en el campo trabajando, porque si no, no tiene sentido. O sea, tú no puedes vivir con un salario mensual que te compra un paquete de arroz. O sea, eso no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, el apoyo, en principio, nuestra recomendación, no solo en primer término, a los campesinos venezolanos que continúan en las unidades de producción. Apóyense en sus trabajadores. Los trabajadores son nuestra gran herramienta, realmente nuestra estructura, nuestra fortaleza. Apóyense en sus trabajadores, apóyenlos. Ellos los necesitan. No tiene sentido estar por un salario. Sé que todo el sector, todo, sin excepción, aquí no hay ningún productor venezolano que le pague a sus trabajadores sueldo mínimo, porque si no ya se hubiesen ido. Todos pagamos el 100%, pagamos mucho mejor. Ahora, lo segundo, a la ciudadanía. Dos cosas. Ayer me vine porque lamentablemente quedé incomunicado en la finca y no tenía cobertura y no me podía comunicar con mi familia. En fin, decidí venirme, a salir hacia lo limpio que llamamos nosotros. Ahora, venía con un compadre mío que trabaja conmigo y me acompaña, y me decía que él venía de la iglesia. O sea, él llegó un poco más tarde y venía de la iglesia, y la iglesia estaba absolutamente abarrotada de gente. Yo creo que Venezuela está buscando el camino correcto. Creo que en principio el primer punto de partida es buscar a Dios, buscar a Cristo, buscar la fe, buscar
buscar realmente dónde está la esencia de todo esto. Esto es una lucha durísima del bien contra el mal, y si bien es cierto, los productores agropecuarios hemos dado una lucha muy respetuosa, muy apegada a la norma, sin violar los derechos a nadie, y en el momento en que alguno lo ha hecho, lo hemos denunciado y no lo hemos acompañado. Ciertamente aquí es un momento de unión, de necesariamente de buscar a Dios, de buscar a Cristo, y sobre todo de saber entender que los derechos de los venezolanos somos nosotros los que tenemos que hacerlos respetar. No hay nadie que lo vaya a hacer. Ahora, no es con revanchismo ni con venganza contra aquellos que incluso nos han ofendido. Si nos han ofendido, bueno, nos tocará perdonarles, Chugo, pero acá es tratando de buscar unión, haciéndole entender a la gente con argumentos, con respuesta, y sobre todo dando el ejemplo cómo se tiene que sacar a Venezuela de este durísimo momento que vamos a superar. Y yo estoy absolutamente convencido, como sé que tú, y por eso tu lucha tan digna y ejemplar, que vamos a superar estos momentos. Es un momento que muchos países han vivido, ciertamente. Es importante que ustedes sepan que cuando termine el mes de junio, Venezuela va a haber roto el récord lamentable de la inflación más alta de la historia del continente, con más de 30.000%. Y la ruta que llevamos seguramente nos va a llevar a una inflación de más de 6 cifras. Es decir, lo que hemos vivido hasta hoy lo vamos a ver multiplicado por 5 o 6 veces de aquí a 12 meses de seguir esta ruta. Ahora, un país no soporta esto de por vida, un país supera estos momentos, los deja atrás, y nosotros vamos a dejar, porque hay sobre todo el tema alimentario, de oferta alimentaria, lo vamos a dejar atrás porque sabemos lo que tenemos que hacer, porque hay un equipo profesional, digno y muy responsable en frente de los gremios de alimentación, de agroindustrialización, de comercialización, lo que es con industria, lo que es con Secomercio, todo el equipo de Fedecámaras que está muy claro en qué debe hacer, y realmente vamos a superar el momento. Yo no tengo ninguna duda. En el momento en que Venezuela tenga unos 12.000 tractores más, que invierta unos $200 millones en insumos, que traiga agroquímicos, repuestos, maquinaria, nosotros vamos a estar aumentando la producción en meses. Vamos a aumentar la producción en un 20-25% en rubros como las hortalizas, en el arroz, en el maíz, en las caraotas, en la leche, en los pollos, en los huevos, en los cerdos, cuando sembremos soya, en fin. Esto lo vamos a superar. Esto es una cuestión que obedece simplemente a un plan de un pequeño grupo de personas, del poder, para tratar a todo el mundo de tenerlo recibiendo una bolsa crack. Por eso es lo que te comentaba Aquiles, no hay dinero para importar, ya venció el tiempo de la situación esta electoral, y bueno, ahora los mercados populares los mercados municipales son la joya de la corona, ¿no? Esto es un tema orquestado de un pequeño grupo de personas que no son Venezuela, que no la representan, que no son realmente lo que es la esencia de este venezolano que está al norte de la América del Sur, que ha sido ejemplo históricamente en cuanto a luchas libertarias y de responsabilidad, incluso regional y continental, y nosotros, te reitero, Chugo, vamos a superar esto pegados a la fe, apegados a la unión, apegados a la fortaleza que Cristo nos va a dar, y vamos a superar esta etapa como una gran nación. Sí, es Carlos, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del lunes 4 de junio. Era Carlos Oduardo Albornoz, presidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela, Fedenaga, y tiene toda la razón. De la mano del Señor de nuestra divina misericordia, de la mano de la fe y con el empeño del pueblo, claro que es posible revertir y superar esta dramática situación, este hueco en el que nos han metido unos irresponsables que creen que a punta de hambre pueden someter a un pueblo. Pues no será así. Este pueblo tiene cómo vencerlos y tiene también cómo producir alimento, incluso para exportar. Por supuesto, cambiando el sistema político, por supuesto, cambiando el sistema económico, y claro que lo vamos a hacer. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Urodermi, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Dermatológica Integral.
Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son Más Frescas. El Hotel Muévete por Vargas es el enlace de descanso para tu viaje de turismo por el estado Vargas, islas y el exterior. Visítalo y conócelo por su página muevetexvargas.com, donde tendrás mucha información, o llama al 0212-351-1887. En el Hotel Muévete por Vargas tienes seguridad, confort, servicio, restaurante, internet, wifi, taxi y traslado a sus instalaciones. Hotel Muévete por Vargas está en Catia La Mar, calle 13, entre calle 5, urbanización El Balneario. Reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión en un segmento que va a ser prácticamente luctuoso, porque tenemos dos noticias muy rudas que compartir con ustedes. La primera tiene que ver con que se ha extinguido en el centro occidente del país una vida humana de un servidor público, de un hombre honesto, de un venezolano que no supo hacer otra cosa en toda su vida, sino construir tejido social y construir vocación de cambio para mejorar la calidad de vida del barquisimetano, del larense, del venezolano. Se llamaba Sol Alvarado. Sol Alvarado. Fue fundador de organizaciones políticas, fue fundador de organizaciones no gubernamentales, fue un activista siempre de la defensa del venezolano de a pie, del venezolano humilde, del débil social, del débil jurídico, del débil económico. Por eso da tanto dolor tener que reseñar como, aún estando, por cierto, en una edad en la que podía dar mucho más a su región y al país, sin embargo, estas circunstancias terribles, el tema económico, el acceso a los medicamentos, al parecer lo agobiaron de manera extrema y le llevaron a tomar decisiones que hoy todos lamentamos. Al menos esa es una de las hipótesis que rodean la desaparición física de Sol Alvarado. Voy a dejar que sea otro gran amigo, otro gran luchador larense, otro gran venezolano, quien nos diga unas palabras que nos permitan a todos tener más o menos claro cuál era el perfil de Sol Alvarado como ciudadano y como luchador. Me refiero a Macario González. Macario González, yo lo conocí como dirigente estudiantil en la Universidad de los Andes y desde entonces hasta hoy ha tenido una fulgurante carrera, no como burócrata, por cierto, sino como luchador, como servidor público. Macario González conoció a Sol Alvarado y nos puede decir exactamente cuál fue su perfil como ciudadano y como luchador. Macario, gracias por atendernos en esta madrugada del lunes 4 de junio. Te escuchamos. Sí, muchas gracias, Chugo. Muchas gracias a toda la audiencia porque nos presta atención a esta hora. En efecto, y te agradezco la oportunidad de expresar estas palabras de homenaje a la vida de Sol Alvarado, un combativo luchador, como bien tú lo has descrito. Su vida fue una vida muy combativa desde joven en la Juventud Comunista. Tuvo la oportunidad también de pasar por la lucha armada en aquellos tiempos de la década que esperamos no vuelvan al país, de que para defender una idea pues haya que empuñar las armas. Estuvo en la zona del Tocuyo, en las montañas del Tocuyo, una pasantía en esos tiempos como miembro de la Juventud Comunista. Posteriormente funda ALMAS y finalmente creó el Movimiento de Defensa al Ciudadano. Estaba ya pisando los 70 años y fue una vida pues impecable de servicio a la lucha social. Aunque alguno de sus hijos ha hablado respecto a que se investigue precisamente por la trayectoria
de Sol Alvarado y por un hombre cargado de sueños, de ideales, de coraje, impensable que cegara su vida de un disparo en un momento determinado de esta coyuntura. En todo caso, la hipótesis oficial que manejamos pues es que cegó su vida por una decisión ante, como tú también lo has señalado, las circunstancias económicas y sociales que se viven hoy en Venezuela. Tuve la oportunidad de desayunar con él hace aproximadamente un mes, con su hijo Sol Alvarado, y lo noté realmente compungido, distinto pues a las palabras de Carlos Eduardo Albornoz, que se observa con mucha fe en que Venezuela tiene una salida que se está buscando y que debemos encontrar. Bueno, Sol le noté un poco impotente ante esta realidad que vivimos, afectado también por los problemas económicos y sociales, y finalmente pues nos dio esta sorpresa realmente desagradable, impresionante negativamente, de que pusiera fin a su vida por la vía de un disparo. En este sentido, rendimos homenaje a esa trayectoria de vida. Hoy lo vamos a llevar a su última morada, vamos a acudir al cementerio. Estaba también con una familia regada en el mundo. Unos 5 de sus hijos están fuera del país. Todo esto debe haberlo conducido a estas tristes noticias e infausta noticia que hoy comentamos. De manera tal que rendimos homenaje a Sol Alvarado para las nuevas generaciones. Quizás muchos no lo oyeron mencionar, pero fue un hombre de un gran coraje, de un apego a la lucha por una mejor Venezuela desde su uso de razón. Fue un ejemplo para nosotros más jóvenes que él, pues de lucha, y que hoy pues en estas circunstancias que nos permita a nosotros llamar, como decía Carlos Eduardo, a la fe, a que si hay salida, a que recuperemos la esperanza en que un país unido nacionalmente puede salir de esta gente que se ha trincherado en Miraflores y en las instancias de gobiernos estadales y municipales, con el ánimo de seguir volviéndole la vida un cuadrito a todos los venezolanos, y a muchos pues llevándolo a esa decisión. Conocemos el caso de Sol Alvarado, porque es un hombre conocido, un luchador social, pero son muchos los venezolanos que han tomado decisiones como esas ante un cuadro económico y social terrible como el que estamos viviendo. Pero nosotros convocamos a recuperar la fe en la unidad nacional, la fe en que somos mayoría y la fe en que de esto vamos a salir para que este país se recupere. Como bien lo decía Carlos Eduardo Albornoz, hay las posibilidades inmensas de una recuperación de Venezuela que tiene, aún con este desastre que ha significado Maduro en Miraflores, este país puede recuperarse, puede lograr que retornen los venezolanos que se encuentran forzosamente fuera de nuestra frontera, y puede darnos una Venezuela de prosperidad y desarrollo. Por eso la unidad nacional tiene y el liderazgo democrático nacional tiene la responsabilidad de darle una conducción democrática, constitucional, a esta terrible situación que está empujando a los venezolanos, a muchos, a poner fin también a su vida de manera desesperada por la situación de acorralamiento en que se encuentran. De manera que homenaje pues a Sol Alvarado en esta triste y aciaga hora que vive la República, pero homenaje a la vida que dedicó a la lucha por una mejor Venezuela. Gracias, Macario. Era Macario González. Macario González, dirigente social y dirigente político del Estado Lara, que durante mucho tiempo secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática en ese estado, justamente en los tiempos en que logró la unidad democrática las más grandes victorias en esa entidad, dándonos un perfil de Sol Alvarado, luchador social también del Estado Lara, luchador político del Estado Lara, quien, de acuerdo a
una de las hipótesis que se maneja, quizás la que tiene hasta ahora mayor fuerza, al parecer en el marco de una situación desesperada, con los hijos fuera del país, con buena parte de los hijos fuera del país, y sin acceso a medicinas, en medio de este drama que tenemos todos, adoptó una trágica decisión y hoy ya no está con nosotros. Va a ser hoy conducido a su última morada en hombros de ese pueblo que amó tanto allá en Barquisimeto. Nuestra palabra de condolencia para sus familiares, para sus amigos, para sus compañeros de lucha. Ahora quiero que escuchen este audio. Este audio es cortesía de una organización ciudadana, www.rescatevenezuela.com, una organización www.radiorescate.com.be, repito, www.radiorescate.com.be, una organización que agrupa y que difunde el accionar de los voluntarios rescatistas en Venezuela. Escuchen esto, porque es sencillamente dramático. Es la voz de un bombero voluntario describiéndonos cómo luchan prácticamente sin equipos. Oigamos. En comparación con otros años, ¿cómo ha sido la temporada de incendios que se está reportando? Este año, mira, en el febrero, la temporada va a ser fuerte. Ya inclusive ha habido grandes incendios aquí en la provincia de Caricuao. Tuvo 18 hectáreas afectadas. O sea, afectando 18 hectáreas de vegetación dentro de los parques, Parque Zoológico Caricuao, Parque Universal La Paz y la Parque Zoológico. Vamos a subir ahorita para allá, para que vean del otro lado. Aquí, ¿cuántas agrupaciones hacen vida ustedes aquí en Caricuao? Aquí en Caricuao hacemos vida aproximadamente 10 agrupaciones, de las cuales 6 agrupaciones están dedicadas a la parte de combate, una a la parte de rescate, otra a la parte de comunicaciones y otra más que a la parte de emergencia médica. Pero en sí, todos nos abocamos a un solo objetivo. Cuando nos toca la parte de incendio, todos nos unimos y hacemos la parte de bomberos forestales o combatimos los incendios. ¿Cuál es el principal requerimiento en este momento para las agrupaciones? Bueno, mira, uno de los principales requerimientos que nosotros necesitamos con carácter de urgencia es la dotación de equipos nuevos, porque los equipos que tenemos ya son equipos obsoletos, tienen más de 15 años de... Por ejemplo, los equipos míos tienen más de 30 años de vida útil. Lo hemos reacondicionado, lo hemos rehabilitado, pero ya esos equipos no dan más, su vida útil ya pasó. Y una de las cosas que tenemos es la escasez de un transporte para atender las emergencias, en este caso la parte de incendio. Un vehículo tipo rústico que es necesario para poder subir a la parte de la montaña cuando podamos subir, que es necesario. Además, ahora tenemos caminería, como la que tienes allá arriba, que vendría a ser es una caminería, una vía, pero esa fue construida cuando hicieron una vía para la parte superior del cerro, pero... ¿Ya han hablado con las autoridades respectivas? Sí, hemos hablado con las autoridades. ¿Qué respuestas han tenido? Ninguna respuesta hasta el momento. Hemos hablado con el parque, hemos hablado con el Ministerio de Ambiente, hemos hablado con Protección Civil Capital, hemos hablado con Protección Civil Municipal, y hasta el son de hoy, bueno, lamentablemente no ha habido una respuesta favorable. Pero sigue quemándose, sigue dañándose el ambiente y seguimos sufriendo este tipo de consecuencias. Esa era la voz de Giovanni Parra. Giovanni Parra era rescatista voluntario, bombero voluntario, era coordinador de la Brigada de Acción Preventiva BAP que actuaba en Caricuao. Giovanni Parra, el dueño de esa voz que acaba de decir cómo trabajaban con equipos obsoletos, con equipos que tenían más de 30 años, que ya vencía su vida útil, que nos estaba diciendo cómo combatían incendios sin vehículos, sin nada. Giovanni Parra falleció ayer, falleció en Caricuao, combatiendo un incendio con las uñas, sin agua. Ayer pasó en Caricuao lo mismo que pasó la semana pasada en Manzanares, zonas del perímetro urbano. Estallan estos incendios forestales y no hay agua, no hay agua. Como no hubo agua tampoco en los valles del Tuy. En los valles del Tuy tienen 15 días de sequía y 4 horas de agua. Y ayer no llegó. Entonces la gente protestó hasta altas horas de la noche, como nos lo decía César Batis en el inicio de este programa. Suben, vayan sumando. Falta de agua,
Hoy sube el transporte, el pasaje del transporte público, y para hoy anuncian los trabajadores de Corpoelec un conflicto nacional. Entonces, electricidad, agua, transporte, alimento. Vayan sumando, porque ciertamente esta situación requiere de todos los venezolanos, muchísima fortaleza espiritual y muchísima claridad para enfrentarla, para lograr una salida en paz y para bien. Ese es el compromiso. Trabajamos para ustedes. La dirección general de la emisora, Jaime Lestares. La producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Cauchera Fran